Andreita. Andrea. Inge, no me estoy acordando mucho ahorita. ¿Cómo se llega a determinar la edad de los sedimentos? Por fósiles, Inge. Ya, esos son métodos biológicos. ¿Y los otros métodos cuáles serían? A ver. ¿Qué más hemos visto, Andreita? ¿Cómo le determinamos? ¿Qué otros métodos hay para determinar la edad de las rocas? Hola, se ve que nadie está atendiéndome. A ver, Luis. No son los métodos físicos. Métodos físicos. ¿Cuáles son esos métodos físicos? A ver. Por eso. Geometría, ¿qué más? ¿Qué métodos hay? A ver. Uno es radiométrico, después. ¿Cuáles son otros métodos? A ver, Ronald. Isotópico, Inge. Uranio, plomo, argón y bueno, sí, otros. A medida que vamos avanzando en el tiempo, también hay estudios que son mucho más precisos, ¿no es cierto? Que también de alguna manera contribuyen en el conocimiento de la edad del sedimento y de sus componentes en la cuenca sedimentaria. La naturaleza de los sedimentos, o sea, la presencia de un sedimento característico, llega a ser, a ver, Sergio. Indicativo de lo que son los datos estratigráficos. No, la litología me refiero. Y dentro de la litología también hay otra característica asociada a las estructuras sedimentarias, ¿no? Litología y la presencia de estructuras sedimentarias. Ambientes marinos. Ya, no necesariamente el ambiente mismo, sino nos va a llegar a determinar qué tipo de ambiente tenemos. De grietas de desecación, ¿qué nos indica? A ver, Luis Marcelo Salazar. ¿De Geología 1 o no? No, ya 2 años más no se puede. Ya, pero ¿qué indicativa es una presencia de las grietas de desecación o los mud cracks? Donde no ha habido mucha precipitación y se deshidratan las arcillas y se rompen. Ambientes con escasa precipitación. La litología, por ejemplo, unas lutitas, ¿qué tipo de ambiente nos indica? A ver, cuando tenemos sedimentos pelíticos, ¿en qué tipo de ambiente se desarrollan? Un ambiente profundo marino. Profundo marino. Marino, profundo, sí. Y los sedimentos calcáreos. A ver, Daniel Casasco, la presencia de sedimentos calcáreos, ¿qué tipo de ambiente nos? De plataforma carbonatada. Sí. Andrés Daniel Casasco, ¿te llamas? ¿Andrés? No, mi hermano, pero no sabía que el Daniel se llama Daniel Alejandro, no Daniel Andrés Muñoz Casasco. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Daniel. Ambientes tropicales, Inge, ¿no? ¿Qué más? Sobre todo eso. Plataforma calcárea, como dijo Andrés. Pina, costera, ¿qué tipo de ambiente es un sedimento? ¿Es pelágico
Guatial. Un poco más de plataforma, creo yo. ¿Por qué se recibe el nombre de plataforma carbonatada, Andrés? Andrés, ahora sí estoy preguntando a vos. Es que no encontraba el mouse. Sí, en realidad es porque hay una gran presencia de el carbonatado que sale, por ejemplo, de los fósiles, por ejemplo, en arrecifes, que van muriendo y eso se va cementando en carbonatos, tras de lo que es la plataforma carbonatada. A ver, Percy Daniel Orellana, la presencia de diamictitas, ¿qué nos indica? Es un indicador de que hubo, ¿cómo le puedo decir? Una alteración en la sedimentación de, puede ser un ambiente marino. Hubo como la alteración por aporte de sedimentos de parte del continente. Entonces se produce como un cambio textural a raíz de eso. Una diamictita, Percy. Una diamictita es un sedimento que tiene clastos incrustados que son de otro, que no son netamente de su ambiente de sedimentación. A ver, José Andrés Limachi. Dije, ¿En qué tipo de ambiente se va depositando una diamictita? No sé, la glaciar. A ver, José, despertá, por favor. José Miguel Vázquez, ¿qué nos dice la presencia de diamictitas? En que si no me equivoco son fluvios las diamictitas. A ver. ¿No será más bien término iris glaciomarinos? Perdón, y que no lo escucho. Glaciomarinos en vez de fluvio glaciares. La en realidad son arrastrados, o sea, parte de las rocas son formadas por lo que son lutitas y areniscas, generalmente por clastos, ¿no? Normalmente, una diamictita nos muestra un ambiente primero glaciar. Sí. Porque una vez que entra a una cuenca sedimentaria, hay un deslizamiento de todo ese material glaciar que se va a ir mezclando, por eso se llama ambiente glaciomarino. Y ese ambiente, como es deslizamiento, no hay selección, no hay capas que se pueden sedimentar. Es un sedimento bastante masivo. Por eso recibe el nombre de ambientes glaciomarinos. Luis Morales, no, esta me parece Luis. A ver, Víctor Otalora, Víctor Orellana está llamando. A ver, Luis, no, Víctor Fernando. Sí, que no le escuché la pregunta muy bien. Todavía sé que no estabas. ¿Y qué tipo de ambiente me indica una turbidita? Básicamente una turbidita se da en los pies de talud, o sea, marino. Yo pienso que profundo o relativamente profundo. ¿Cómo es su acomodo sedimentario de una turbidita? Es grano decreciente, si no me equivoco. No tienes que equivocarte a esta altura, Víctor. Todos esos conceptos ya llevan en los anteriores materias, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Vamos a continuar entonces con el tema.
No estoy habilitando todavía pantalla. Ya, ven mi pantalla, jóvenes. Sí, que se ve. Ok. Entonces, estuvimos haciendo el análisis generalmente de las características del material que se va acumulando en una cuenca sedimentaria. Acá vamos a ver normalmente los sedimentos. Está constituido una cuenca sedimentaria, el relleno de una cuenca sedimentaria, ¿no es cierto? Eso normalmente, ¿cómo lo vamos a identificar? Pueden ser de manera directa, haciendo un levantamiento estratigráfico de una columna en un área determinada, si la naturaleza nos permite, o de manera indirecta, mediante los testigos de los pozos, ¿no es cierto? Entonces, es más que todo haciendo un análisis, una observación, un estudio. A partir del análisis vamos a poder interpretar desde las unidades más elementales, de los más pequeños niveles, hasta secuencias bastante grandes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos este análisis, este estudio de los sedimentos, normalmente tenemos que integrar dos importantes. El estudio litológico, que es el más clásico, hacer la descripción de la litología, de la naturaleza, tamaño de grano, color, presencia de estructuras sedimentarias y si hay fósiles. Y después hacer con un estudio, ¿no es cierto? O sea, el estudio de hacer el análisis de secuencias, ¿no? Entonces, esa información integrada nos va a poder dar las herramientas necesarias para poder indicar qué tipo de relleno sedimentario es. Si normalmente es más de un aporte oceánico o es más de un aporte de tipo continental, ¿no? Acá, por ejemplo, en este gráfico nos está mostrando la presencia de un relleno sedimentario, tomando en cuenta continental hacia la izquierda y una corteza oceánica a la izquierda y la corteza continental hacia la derecha. Pero además la corteza continental está influenciada por otros movimientos tectónicos, ¿no? Movimientos tectónicos, ¿qué nos estás representando? A ver, Camila Aramayo. Que la corteza continental ha sufrido movimientos debido a procesos tectónicos. Okay. A ver, dime. Regresión forzada. Regresión forzada, ¿por qué? No, porque tiene esos rasgos típicos de la regresión forzada, creo. ¿Cómo? Una regresión forzada presenta este tipo de fallamiento, Ronald. Sí. ¿Acaso un movimiento tectónico está asociado a una regresión o a una transgresión? Transgresión generalmente está asociada más a movimientos de cambios de nivel de base, zona. Son movimientos tectónicos asociados generalmente a procesos de subducción o elevación tectónica. En este caso, ¿qué nos está indicando acá? Aquí abajo hay un término que es bien importante. Es un proceso de zinc o ruptura continental. ¿Hay fallas normales o inversas, Ronald? Son normales. ¿Qué nos indica entonces? ¿En qué tipo de ámbitos se desarrollan las fallas normales? En dorsales oceánicas. Sí, o claro. distensiones.
Entonces acá puede ser que se haya estado formando un ambiente de rift, ¿no? Ahora, ¿por qué me dices que había transgresión? A ver, ¿cómo llegas a determinar que ha sido un evento transgresivo? No, es que por similar en la regresión forzada que tiene como graditas y no me Ya. confundí. Sí, también estás bien en ese aspecto, pero ¿qué te dice también la liturgia? Fíjense, acá tenemos calizas marinas en color gris, lutitas con lineamientos segmentados en color marrón claro y la presencia de conglomerados y areniscas y lutitas continentales en marrón oscuro. Ahora sí podemos hacer un análisis zonal. ¿Es un evento transgresivo o regresivo? Por las lutitas sería un transgresivo y lo que sería un conglomerado sería un evento regresivo. O fue un evento regresivo antes. Pero si tú te fijas, la presencia de conglomerados y areniscas están simplemente restringidas a ciertas áreas locales, no es tan, no tiene una extensión areal, ¿no es cierto? O sea, a partir de esa información es bien importante, primero, el determinar la caracterización en su litología, calizas, lutitas, conglomerados, y dos, el análisis de fases para decir si es una secuencia estrato y grano creciente o es una secuencia estrato grano decreciente. En función de ese análisis de fases vamos a determinar si son secuencias gradantes o son secuencias retrogradantes, ¿no es cierto? Por eso es que dice, hay que hacer un análisis desde las pequeñas, las unidades a nivel de capas, e ir a lo más importante, o la interpretación en base al análisis de fases. Entonces, es bien importante la naturaleza. Entonces, habíamos dicho, normalmente en una cuenca marina vamos a tener fases de cuencas distales o fases de taludas de cifral, normalmente sedimentos marinos pelíticos. En las fases de talud normalmente las pueden ser las turbiditas, porque también están afectadas por podemos tener fases de arrecifes o fases directamente de lagunas de tipo continental. Cuando hablamos de fases de arrecife, ¿qué tipo de sedimentos vamos a encontrar en este tipo de fases de arrecife? A ver. José Luis. A ver, no está. Flores. Andrea. Sigue. Dime, cuando hablamos de fases de arrecifes, ¿qué tipo de litología vamos a encontrar? Más calcáreos. ¿Perdón? Calcáreos. Claro, son sedimentos de fases calcáreas más que todo, ¿no? Como estaba indicando Andrés, normalmente es por este tipo de ámbitos, climas cálidos, hay muchos bioorganismos que mueren y empiezan a sus partes duras, empiezan a formar este tipo de geomorfologías denominadas asociadas a arrecifes, los corales principalmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una fase de laguna, Daniel Casasco, ¿qué tipo de sedimentación vamos a encontrar en una fase de lagunas? Un ambiente. Se va a ir acomodando en esta pequeña cuenca de lagunas. Entre finos y gruesos, tal vez lutitas, arenas. Fíjate, una laguna es de ámbito más continental, no es tan marino. ¿Habrá lutitas? Conglomerados, arenas y posiblemente arcillas, ¿no es cierto?
Un ejemplo bien típico es cuando se ha secado el lago Popó. Agua, que era un lago bastante grande, pierde el agua, vemos en la superficie arcillas con grietas de desecación, y esas arcillas normalmente son sedimentos bastante finos, pero dentro del continente, ¿no? Entonces, es bien importante hacer el estudio generalmente de la naturaleza y las características de los sedimentos, ¿no es cierto? Presencia de sedimentos bastante finos. Perdón un momentito. El análisis litológico para ver su relación en su posición dentro de una cuenca sedimentaria, ¿no es cierto? Puede ser presencias de marinos como lutitas, areniscas, conglomerados, calizas, ¿no? Y también la presencia, o sea, el ámbito geográfico, normalmente si hablamos de un ambiente glaciar o climas cálidos, también van a aportar la naturaleza del tipo de sedimento que se va a ir acomodando dentro de una cuenca sedimentaria. Entonces, cuando hablamos normalmente de presencia de partículas detríticas, normalmente vamos a asociar a sedimentación de tipo tesígeno. ¿Qué quiere decir? Aporte continental, ¿no? Entonces, es bien importante el poder identificar primero la naturaleza de los sedimentos y sus componentes dentro de un relleno sedimentario. Una alternancia de sedimentos detríticos, arcillas, arenas, cantos. Normalmente la presencia de conglomerados, cantos, nos indica que es principalmente un aporte continental, porque la presencia de conglomerados se da en un ámbito continental producto de la meteorización, erosión y transporte, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar todos esos factores para ver qué tipo de viene acomodándose en el relleno sedimentario, ¿no? El estudiar, el determinar, el identificar es bastante importante, y su correlación tanto en fases y la correlación geográfica en el ámbito de la cuenca sedimentaria. La presencia de los clastos, los planos detríticos, nos indican generalmente que hay un alto topográfico donde se está erosionando. Entonces, por ejemplo, si tenemos clastos de cuarzo, como en este ejemplo que nos está mostrando, puede ser que haya cerca al área donde se esté erosionando, normalmente haya una fuente de rocas graníticas, donde se está originando esta meteorización, esta erosión y la presencia de estos clastos de origen granítico, ¿no? Entonces, la presencia de los clastos nos indica más o menos la naturaleza del tipo de roca, ¿no? Para un ejemplo, que no estamos hablando de cuencas sedimentarias, hablando acá de la cuenca de La Paz, ¿no? En la mayoría de los ríos, los afarramientos que vamos a ver normalmente son conglomerádicos, niveles arcillosos, ¿no? Y en la mayoría de esos niveles conglomerádicos vamos a ver siempre presencias de clastos de cuarzo subredondeados a subangulares. ¿Qué nos indica?
esa presencia de esos plazos de cuarzo, de esos granitos, nos indican que la fuente tiene que estar cerca. Puede ser producto del Huayna Potosí, del Illimán y de otras regiones, que nos indica que ha habido de rocas ígneas, de donde viene el aporte de estos clastos de cuarzo, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante el poder identificar todo ese tipo de sedimentos, ¿no? Luego hemos ido viendo las diferentes estructuras sedimentarias que normalmente ustedes lo han estudiado con mucho detalle, ¿no? Esas estructuras sedimentarias que pueden desarrollarse en el tope de una capa, en la parte intermedia o en la base de un estrato, ¿no? Entonces, son indicadores normalmente del tipo de litología, el tipo de ambiente en que se ha ido desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, esa información nos va a indicar que es una fuente marina o tiene un origen fluvial o un costero, ¿no es cierto? La presencia de mareas, la presencia de tidalitas o asociadas generalmente a movimientos tectónicos. La presencia de brechas, deslizamientos, slumps o avalanchas submarinas nos indican el comportamiento y la naturaleza de los sedimentos. Y nos habíamos quedado acá, generalmente la integración de la información litológica y de fases. Acá, por ejemplo, estamos viendo la presencia de unas areniscas de cruzamiento. Y por lo menos hay dos niveles, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de este entrecruzamiento primero nos indica, esto es más de tipo continental. Un ambiente ha tenido que ser netamente eólico. El poder analizar, estudiar las capas en una cuenca sedimentaria nos permite, primero, construir el medio en que se ha depositado estos sedimentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las condiciones climáticas, las condiciones físicas, químicas que han actuado en el momento de su depositación, además de la información ecológica o tectónica, ¿no es cierto? Ocurría en el momento de su depositación o finalmente tener una idea asociada a la ubicación geográfica dentro de una cuenca sedimentaria en una época considerada, ¿no? Por ejemplo, dentro el altiplano normalmente para un determinado periodo geológico ha funcionado como una cuenca de antepaís en tiempo geológico pasado, no estoy diciendo actualmente. En cambio, ahora una cuenca de antepaís contemporánea llega a ser la llanura chaqueña o la llanura veniana, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información normalmente se toma en cuenta haciendo ese análisis litológico estructural y de fases y correlacionando normalmente a las condiciones en un determinado ambiente geológico. Entonces, para eso, generalmente, ¿cuáles son los mecanismos para la formación de las cuencas? Normalmente hacemos un análisis en este cuadro, la relación que tiene global con relación a las cuencas sedimentarias, y partiendo desde la tectónica global que hemos visto en el anterior tema, normalmente se debe generalmente a la relación entre las capas de la litosfera sobre la astenosfera, ¿no es cierto? Las capas de la litosfera tienen un movimiento relativo y son las que generalmente originan que ciertos fragmentos de la litosfera, lo que llamamos las placas tectónicas o placas litosféricas, tengan un movimiento relativo, una en función o en relación con las otras, ¿no? Entonces, es importante que dentro de ese marco tectónico normalmente podemos tener los ámbitos de placas convergentes o de placas divergentes. Por ejemplo, acá nos está mostrando el gráfico de un ámbito compresivo, ¿no? La placa oceánica subduciendo sobre la placa continental, ¿no? Y que generalmente da origen a un arco volcánico.
es típico generalmente este tipo de evento compresivo que se da entre la placa oceánica de Nazca, que se hunde por la placa sudamericana, ¿no? Entonces, normalmente esto va a contribuir a la generación, a la formación y generación de un magma que va a ascender de acuerdo a sus características físico-químicas magmático. Entonces, a un ámbito bien característico, ¿no? Uno de choque de dos placas tectónicas convergentes. Factor que se tiene que tomar en cuenta en el desarrollo y la formación de las cuencas sedimentarias es el término de isostasia. ¿Qué entendemos por isostasia? A ver, Abigail Rojas. Abigail, ¿qué entiendes por isostasia o equilibrio isostático? Abigail. Ángela Zaiza. Abigail, ¿qué entiendes por equilibrio isostático? Zaiza. ¿Qué entiendes por el término de un equilibrio isostático? Hola. Yo creo que más es el problema de comunicación. A ver. Dos. Dale, Wilmer, a ver, ¿qué entiendes por isostático? Este término que se refiere, digamos, por ejemplo, en las cordilleras, las partes positivas, las partes negativas, donde se tendrían digamos, digamos, en las cordilleras no veo una parte alta, y esa parte alta se puede replicar en la parte interior, ¿no ve? Y eso se refiere con, digamos, positivo y negativo, o sea, el equilibrio, o sea, cuánto hay en la parte superficial y cuánto puede haber en la parte inferior, ¿no? De esta se puede ir, digamos, como se llamaba, equilibrio. Entonces esto, digamos, cuando la parte alta se erosiona, entonces la parte de abajo se empieza a levantar, así para decir, como se ve en ese gráfico, y más o menos así lo entendía. Claro, este es el concepto de equilibrio isostático, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se desarrolla un frente orogénico? En otras palabras, se edifica una montaña, como el ejemplo de la cordillera de los Andes. Hay una elevación tectónica, ¿no es cierto? Entonces, por el concepto de equilibrio isostático interior, hay también un crecimiento en la parte basal, ¿no es cierto?, del orogen. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese equilibrio isostático, ¿ya?, que es compensado en una parte positiva que tiene su equilibrio en la parte inferior. Y hay varios modelos que tratan de explicar este modelo isostático, ¿no es cierto? Se puede hacer con madera, con corcho. Entonces, para ver más o menos cómo es la relación de un equilibrio isostático, ¿no? Hay varios modelos. Entonces, a lo que vamos generalmente, el equilibrio isostático también está asociado normalmente a los movimientos tectónicos, generalmente a procesos de subsidencia
o a procesos de levantamiento tectónico, ¿no? Entonces, el fenómeno de hundimiento o subsidencia, fíjense, se da cuando tenemos un alto topográfico como una cordillera emergida, fíjense, tiene su correlación en la parte inferior. Pero ¿qué pasa cuando una vez que este alto topográfico empieza los procesos denudnacionales, meteorización, erosión? Lo que vamos a tener bajamiento del relieve terrestre, ¿no? En el tiempo. Si antes estaba por acá, con el tiempo, por esos procesos de erosión, transporte y sedimentación, van a ocurrir de las partes altas y se van a ir depositando en pequeñas cuencas adyacentes al alto topográfico. Como modo sedimentero, la deposición de los sedimentos en ambos flancos de la cordillera, y además estos sedimentos con el tiempo, con la acumulación de esta pila sedimentaria, van a tener los procesos de subsidencia, ¿no? Entonces es bien claro, acá teníamos el alto topográfico, a medida que se va a ir bajando, va a ascender, va a haber un ascenso isostático, y también eso se va a equilibrar a profundidad, y por tanto en ambos flancos normalmente va a haber la presencia de procesos de subsidencia, mientras en otra parte hay un proceso de un levantamiento tectónico, ¿no? Y estos procesos de subsidencia generalmente van a originar un tipo de cuencas bien características dentro de los continentes, lo que llamamos las cuencas intramontanas. También hay que tomar en cuenta esos mecanismos de la formación de una cuenca sedimentaria asociadas a procesos isostáticos. Y lo que hemos estado viendo normalmente, el adelgazamiento de la corteza terrestre. ¿A qué se debe ese proceso? A ver, José Luis Arias, ¿a qué se debe este adelgazamiento de la corteza? ¿Por qué se va adelgazando la corteza en esta parte del continente? El ascenso de la astenosfera. El proceso de ZIF se da en una siguiente fase. Ya. Es bien claro, normalmente estamos hablando de un ambiente de tipo extensional, ¿no? Donde las placas van a tener estos movimientos. Primero, el adelgazamiento de la corteza, y además contribuido también con estos movimientos convectivos, ¿no es cierto?, en la astenosfera. Tener el proceso de adelgazamiento de la corteza puede estar ocasionado también con procesos asociados a procesos de ZIF. Esos ZIF normalmente asociados a cuencas extensionales, ¿qué tipo de fallamiento van a producir? A ver, Alejandra. Alejandra. No está. A ver. Adasa. ¿Qué tipo de fallamiento ocurre en un ámbito extensional? Más de fallamientos normales. Sí. Exacto, son fallamientos normales. Aquí bien clarito, ¿no es cierto? En ambos. Esto normalmente lo que llamamos procesos de ZIF, ¿no es cierto? Un fallamiento que va a dar lugar a un proceso de un grave, una cuenca tectónica. Y no solamente va a ocurrir un hundimiento, sino también va a haber sedimentación en estos ámbitos extensionales. También hay sedimentación. Normalmente estamos viendo van a ser de tipo continental, ámbito continental. Estamos dentro de un continente donde se está separando la corteza continental. También en algún momento va a haber ese acomodo sedimentario.
depende de dónde nos estamos ubicando en la formación de una determinada cuenca. En este caso estamos dentro de una cuenca continental o intramontana, podemos llamar, ¿no? Y también dentro de los mecanismos de la formación de las cuencas hay que tomar en cuenta el concepto denominado contracción térmica. Eso es un proceso físico, ¿no? Que sabemos que cuando un cuerpo se va a calentar, va a incrementar su volumen. Y al enfriarse, tiende a contraerse, ¿no es cierto? Ese proceso de constante de contracción y de incremento de volumen, esa contracción térmica y ese incremento normalmente también a zonas donde hay placas y se denomina generalmente subsidencia térmica. ¿Qué quiere decir ese concepto de subsidencia térmica? Normalmente esto se da en ámbitos donde tenemos el ejemplo que estamos mostrando acá en el gráfico, estamos viendo enfriamiento por contracción térmica. Concretamente, donde se tienen las dorsales medio oceánicas. En este ámbito medio oceánicas, normalmente, ¿qué tipo de movimientos de placas tenemos? A ver, Vilma, las dorsales, ¿el resultado de qué tipo de movimientos tectónicos, de placas tectónicas corresponde? A ver, Magne. Y convergentes, divergentes. ¿Convergentes? En un ámbito convergente se desarrolla una dorsal, Sergio. Gráfico bien claro y notorio. ¿Qué nos indican estas placas? Estas flechas, estos vectores. Ahí está el término de dorsal medio oceánica. 2.5 kilómetros de profundidad del nivel del mar, y hay unas temperaturas donde está saliendo el magma alrededor de 1250 grados centígrados de temperatura. Este magma que sale a esa temperatura y está en contacto con el agua. Y tenemos el ascenso del magma, sale y se va acomodando a ambos lados de la dorsal, ¿no es cierto? ¿Dónde ocurre la contracción térmica? A ver. Y que Dale, a ver. al momento de salir este magma, digamos, al estar en contacto con el océano, y como sabemos que a mayor profundidad ya estaría a temperaturas un poquito menores, esta podría recibir esto, lo que nos menciona la contracción, ¿no? Que se emplearía ya ese mismo, como se ve en el gráfico abajo, ya se tendría temperaturas ya 0 grados, como se puede ver ahí. Exacto. Este lava, porque es lava directamente, ¿no es cierto?, cuando está saliendo de la superficie. Este magma que sale a través de las dorsales, con temperaturas que pueden llegar a 1250 grados, por esta actividad volcánica submarina, en contacto con el agua, enfriarse. Hay una contracción térmica, eso se refiere, un enfriamiento rápido en contacto con el agua. ¿Dónde va a ocurrir esa contracción térmica? A 6 kilómetros de profundidad, como tú dices, Wilmer, estas que tenían por encima de 1000 grados centígrados van a llegar a enfriarse a 0 grados de temperatura. Entonces, hay procesos de subsidencia, aquí está, notorio, fíjense. Entonces, hay subsidencia por contracción térmica. ¿Qué quiere decir? Va a haber un hundimiento relativo porque se está enfriando.
enfriando esta lava va a permitir que haya un hundimiento. A eso se refiere el proceso de contracción térmica. Al enfriarse, las lavas disminuyen de volumen, van originándose dentro de una cuenca oceánica, adelgazando, ¿no es cierto? Entonces, es importante porque también está la relación entre tenósfera que va subiendo, que va ascendiendo y va saliendo por estas dorsales, y va a haber una contracción y un adelgazamiento de esta cuenca oceánica. Se definen normalmente los procesos de contracción térmica. Otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta con relación a la formación dentro de las cuencas es las flexiones dentro de la corteza. Fíjense, acá tenemos dentro del continente también hay procesos de subducción. En este caso, el proceso de subducción está asociado a una flexión del borde de placa. Fíjense acá, que nos está mostrando subsidencia por flexión de la litosfera. Acá tenemos una cadena montañosa formando aledaño a la cordillera. También se está formando una cuenca de antepaís. El gráfico es bastante interesante. Vamos a ver acá. Fíjense, acá se está formando la cordillera, hay la acción de un orógeno, ¿no es cierto? Un relieve positivo, la cordillera de los Andes. Estos procesos, además, no simplemente implica el levantamiento de la corteza, sino también hay procesos de erosión, fallamiento, y ese material erosionado normalmente va a ir en las cuencas aledañas al orógeno. Entonces, tenemos aledaño a las cordilleras, normalmente las cuencas denominadas cuencas de antepaís. Entonces, que se van sedimentando, se van acumulando en estas cuencas, es producto de la erosión de este orógeno. Entonces, generalmente está asociado a los procesos de flexión del borde de una placa. Normalmente estas flexiones dice que son bien pronunciadas cuando hay un sobrepeso dentro de la cadena montañosa, en el momento de la formación. Se va construyendo. Luego da lugar a zonas de depresión donde generalmente se va a ir acumulando los sedimentos. Netamente están asociadas a un ámbito que es bien importante. Fíjense, dice, en un contexto de compresión. ¿No es cierto? La cordillera de los Andes siempre ha ocurrido en un ámbito, en una fase compresiva. Y también esa tectónica compresiva también produce una cierta procesos de erosión, sedimentación, que se van a realizar en las cuencas denominadas cuencas de antepaís. Esa flexión de corteza generalmente es más nítida, es más conocida en estas zonas donde hay el choque de las dos placas, ¿no es cierto? Una placa oceánica con una placa continental. Acá tenemos el proceso de subducción. Fíjense, la flexión de la corteza. En este caso, la corteza continental y la corteza oceánica. Realmente los procesos de circulación de la astenosfera convectivos. ¿Cierto? Aquí vamos a tener ese sentido las placas convectivas, ¿no? Entonces, que van a originar este movimiento, y de aquí debemos tener también otro sentido, de tal manera que tenemos estos procesos de convección en la astenosfera que generalmente esos movimientos afectan tanto a las placas oceánicas y continentales, y lo que da lugar a esta flexión, como conocen generalmente como procesos de subducción, ¿no? Además, asociados a la generación de magmas y la formación de arcos volcánicos.
Tomando en cuenta todas estas características, es importante también la edad y el estilo de ¿qué? De la deformación. Cuando hablamos generalmente para el ámbito del subandino, en el subandino sur generalmente, ¿qué tipo de deformación hay ahí en ese sector? A ver, Helen Baltasar. Helen. No está la Helen. A ver. A ver, dime, Helen. Cuando hablamos del subandino en el ámbito del sur, ¿qué tipo de estructuras ser dentro del subandino sur? Faja plegada y corrida en G. Exacto, es una faja plegada y cosida. Ahora, ese estilo de deformación que se presenta en sur, ya, sabemos que el estilo de deformación, ¿podremos determinar la edad? ¿Leen? Ya me has dicho, un estilo de deformación que es para el subandino sur es una faja plegada y cosida. De la deformación en G. ¿Puede llegar a determinar la edad de la deformación de esa faja plegada y cosida? Creo que sí, se puede determinar mediante ver qué tipo, digamos, las fallas, qué tipo de estructuras cortan, qué tipo de litología corta y de qué edad es la roca que está cortando, digamos. Es como en este gráfico, fíjense, tenemos estratos que han sufrido un intenso plegamiento, ¿no es cierto? Incluso los anticlinales, las estructuras de tipo anticlinal, tienen una cierta inclinación hacia mi mano derecha, por decir, si este es el este, tenemos el oeste, ¿dónde habrá actuado más el efecto compresivo? ¿En qué dirección? Luis Miguel Cáceres. Luis, aumentalo el volumen de tu micrófono. ¿Me escucho bien? ¿En qué dirección habría actuado el mayor esfuerzo compresivo? De oeste a este. Nos presenta, estos anticlinales tienen una cierta inclinación hacia el este, entonces el mayor esfuerzo compresivo ha sido del oeste, ¿no es cierto? Lo que llamamos una vergencia de tipo continental o sudamericano. Acá, haciendo un análisis de este perfil, vamos a indicar, hay capas que están separadas netamente por discordancias. Un primer evento, fíjense, el evento A, que podemos decir de las placas inferiores, que han sufrido un plegamiento y también una cierta, no solamente plegamiento, sino un movimiento en dirección hacia el este, una faja plegada y cosida, de unas fallas o niveles de despegue, ¿no es cierto? Que estas están interrumpidas por un sedimento B. Tenemos la presencia, primero, de una discordancia. ¿Qué nos representa esta discordancia? A ver, Franz Aruquipa. Franz. ¿Qué representa esta discordancia? 1, que va separando las rocas inferiores A de unas rocas superiores B. Dije, como se ve la superficie de estratificación. Soy Helen Perro. Ya, dale, Helen. Sí, ya te he reconocido, Helen. ¿Qué nos indica la primera discordancia?
Bueno, primero nos muestra, ¿no? Una discordancia estratigráfica donde ha habido, primero, tectónica, ¿no? Plegamiento y, como dijo, deformación tectónica y después erosión, una peneplanización del relieve y luego un depósito de la capa B. Ya. También su superficie de la discordancia nos puede mostrar también eso, ¿no? Porque está Ya. ondulada. Más después, a ver. ¿Qué me puedes hablar de esta otra discordancia superior? Heli. Dije, Seguía siendo de construcción paleogeográfica tectónica de este perfil. ¿Qué habría pasado con la discordancia? después una discontinuidad, ¿no? Tendríamos que ver la edad del estrato también y tal vez ha habido un lapso de no depósito y un lapso de erosión. Exacto. No, entonces, las discordancias generalmente nos dan la información de una interrupción, que puede ser un proceso de erosión o puede ser un periodo que no haya habido depositación, ¿no es cierto? Mostrando generalmente eventos y tanto en la parte superior, acá por ejemplo la capa C nos indica que ha habido, no está plegada, hay que tener una edad mucho más reciente. Se puede llegar a calcular, dependiendo de constelaciones estratigráficas, qué edad más o menos podría haber tenido el B y qué edad podría haber tenido el A, en función a las discordancias, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, para la faja plegada y cosida del subandino sur, muchos normalmente indican que se ha iniciado a finales del Mioceno superior, otros indican a finales del Oligoceno inferior, entre un rango de 30 entre 5 millones de años, ¿no? Entonces, falta hacer todavía más estudios para poder determinar a ciencia exacta en qué tiempo se ha ido deformando el subandino sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ha sufrido una serie de eventos de tipo compresivo, generalmente con un esfuerzo tectónico, con una tendencia hacia el cratón, ¿no? Entonces, normalmente estos eventos están separados por estas superficies que se denominan discordancias. De ese estudio, generalmente, haciendo un análisis de la geometría, del plegamiento de los estratos, de la deformación o los fallamientos, el estilo primero, qué tipo de estilo de deformación que nos indica la información de la intensidad y de las condiciones de la deformación tectónica. Mucha bibliografía, generalmente con relación a la evolución tectónico-sedimentaria de nuestro país, están definidas generalmente por ciclos bastante importantes que se llaman los ciclos sedimentarios, que van separados, antiguamente estaban separadas por unas fases tectónicas, ¿no es cierto? El ciclo cordillerano, el subandino, más antes teníamos ciclos que pertenecen a edades mucho más antiguas, ¿no es cierto?, que van separadas por unas fases tectónicas, las denominadas las fases las fases eocínicas, las fases andinas o las fases posteriores, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer una correlación estudiando generalmente la geometría en los perfiles estratigráficos de los estratos, cuál ha sido el grado, la intensidad de la deformación, cuáles han sido las cosas que han influido en esta área, que de tal manera han ido mostrando un estilo tectónico bien característico, ¿no? El subandino normalmente están asociadas a un tipo de denominado fajas plegadas y cosidas. Una deformación tectónica muy diferente a las que ocurren en la formación de la cordillera de los Andes, lo que llamamos el famoso orogeno andino. Entonces, haciendo el estudio
el tipo de rocas, el análisis de la geometría, cómo se encuentra en la naturaleza la posición estratigráfica de las rocas, estilo y la edad de la deformación, ¿no? Entonces, para eso es bien importante conocer bien esfuerzos tectónicos, ¿no? Si ha sido un esfuerzo tectónico en un ámbito compresivo o ha sido en un ámbito distensivo. Entonces, es importante hacer esa correlación de las estructuras tectónicas, la dirección preferencial del evento, que puede ser compresivo o distensivo, ser extensionales, compresionales, efectos asociados a movimientos de cizalla, esfuerzos tectónicos. Ese bagaje, ese estudio, análisis litológico, construcción de la geometría y de la deformación de los estratos de las capas, normalmente se puede llegar a determinar lo que denominan generalmente para la faja plegada y cosida el acortamiento, ¿no? Generalmente de una determinada unidad, por ejemplo la faja plegada y cosida. Ahora hay técnicas que contribuyen a la reconstrucción de una cuenca sedimentaria que han sido afectados por los procesos de acortamiento, ¿no? Entonces, normalmente, construcción, normalmente lo que vamos a aplicar posteriormente es este caso, ¿no? El método de las secciones balanceadas. ¿A qué me refiero con ese término de método de secciones balanceadas? A ver, el ASIMEI. ¿A qué me refiero cuando decimos normalmente el método de las secciones balanceadas? ¿Cómo podemos llegar a calcular? Dale. ¿Has oído hablar del método de las secciones balanceadas? ¿Conoces alguna? Creo que no, Inge, la verdad. A ver, ¿cómo has hecho un perfil gráfico? ¿Alguna vez han tenido que hacer en geología de campo, en geología histórica? El perfil. ¿Qué métodos han utilizado? O sea, más o menos, digamos, a correlacionarlas. No, cuando has hecho el mapeo geológico de un área determinada, ¿cierto? Secuencias necesariamente tienes que hacer unos cortes o perfiles estratigráficos. ¿No ve? Perpendiculares a las estructuras. Exacto. Para ver todo el panorama. ¿Y cómo has logrado determinar el espesor de los estratos o de las diferentes formaciones de un área determinada? Bueno, en campo, digamos, ver actos posibles que hay y ahí más o menos tratar de determinar el espesor aproximado. Si ya estamos realizando el mapa por geometría descriptiva, tal vez también podría ser. ¿Y alguna vez has oído hablar de este método de las secciones balanceadas? Tania Roldán.
Nada, a ver, que alguien ha logrado al menos el método de secciones balanceadas. A ver, dale, José Andrés. Bueno, más que todo, los métodos de secciones van a tener en cuenta, digamos, es más que todo juega para los perfiles geológicos. Hay que tomar en cuenta mucho lo que viene a ser el espesor, la continuidad lateral de una formación, en cuanto pasa por una estructura, ¿no? Ya sea falla o pliegue, ¿no? Tener una continuidad volumétrico, por así decirlo, de la formación, ¿no? Tener en cuenta cómo era antes, después, hacer una buena secuencia, pero tomando en cuenta mucho el volumen, que pierde mucho Pero para calcular volúmenes tienes que tener espesores. ¿Y cómo llegas a determinar los espesores para que se tome en cuenta para hacer el método de secciones balanceadas? Bueno, por columnas estratigráficas, como bien decía usted, para ver bien los espesores de las formaciones en cada punto. Pero sale esa información de los espesores de las diferentes formaciones. Bueno, hay diferentes métodos, creo. El que conozco sería por perfiles sísmicos, ¿no, Inge? Para ver la geometría de... ¿Conoces, José Andrés, para hacer secciones balanceadas? Bueno, hay dos, hay uno tipo King, hay uno tipo Kings que agarra, ¿no? Así es, líneas rectas, las estructuras, las formaciones, es como agarrar un compás, ¿no? Agarra un punto central, digamos, donde hay un pliegue y en ese punto agarra el tipo Kings o una falla también. ¿Cómo se llama? Pero es de forma circular, ya no es tan recto. Algo así estaba leyendo en un artículo como era las secciones balanceadas. Ese término es el método King-Bang. ¿Balanceadas netamente al 100%? Bueno, para perfiles geológicos sí, netamente para secciones balanceadas no sabría decirle. Son semi-balanceadas el método King-Bang. Balanceo completo con el método King-Bang, ¿ya? Y vamos a hacer una práctica después con ese método de King-Bang. Pero hay otros métodos. Bueno, lo que quería explicarles es normalmente ya métodos balanceados completamente o semibalanceados, necesitamos la información de del espesor de cada capa. Y eso vamos a llegar a determinar. No tanto por los perfiles sísmicos, porque el interpretar también es otro afán. Normalmente tenemos que contar con información de pozo. Atravesar. En la perforación van a atravesar las diferentes formaciones, ¿no es cierto? Entonces, de ahí podemos tener un espesor unidad. Entonces, tomando esa información, se puede trabajar en un sistema tipo de método de secciones semibalanceadas, porque se llaman método King-Bang, ¿ya? Entonces, es importante tipo de trabajo contar con esa información, el espesor. Sin espesor no podemos realizar el trabajo, ¿ya? Y vamos a hacer unos trabajos también de perfiles semibalanceados por el método King-Bang. ¿Uno de ustedes conoce también algún otro método? A ver. A ver, en estratigrafía o en geología de campo han tenido que hacer algunos perfiles geológicos. ¿Cómo han hecho sus perfiles geológicos? A ver, Luis Marcelo Salazar. ¿Cómo han realizado los perfiles geológicos en geología de campo? A ver, Andrés, salvar curso. Inge, en lo que hemos hecho, por ejemplo, en estratigrafía ha sido con lo que es una topografía. En cambio, con el Inge Ramírez, lo que hemos hecho son perfiles tomando en cuenta más que todo el espesor, ¿ya? O cómo lo podrían ver con respecto a lo que ha sido los mapas geológicos. Y, por ejemplo, el espesor en sí lo hemos puesto con el, o sea, como que en relación a lo que se veía en planta. Entonces, por ejemplo, si marcábamos en la horizontal 1 centímetro de Cancañiri, por ejemplo, tenía que 6 centímetros. Así hemos hecho. Claro.
Normalmente es con info de campo, ¿no es cierto? Y en el campo han llegado a determinar los límites entre una unidad de formación Cancañiri con la formación Uncía y la formación Catavi. Quitar esas unidades. Y en el perfil te están mostrando más o menos, pero un espesor aparente, ¿no es cierto? Un espesor relativo. Bajando los perfiles geológicos, ¿no es cierto? Normalmente para exploración petrolera ya tenemos que trabajar, hilar más fino, ¿no? Entonces tenemos que realizar métodos de secciones balanceadas o secciones semibalanceadas, tratando de mantener, como dice acá, generalmente para hacer esta reconstrucción de la cuenca, de acortamiento o de estiramiento, normalmente, se ha demostrado en la anterior clase, normalmente se trabaja con este método de secciones balanceadas, ¿no? Y hay muchas técnicas, hay muchos geólogos que ya pueden lograr determinar, por ejemplo, cuál ha sido el alargamiento o el estiramiento de una faja plegada del subandino, ¿no? Hay muchos estudios que ya más o menos calculan de manera aproximada cuánto ha sido el acortamiento de una faja plegada y cosas. Es importante conocer todos estos conceptos porque aquel que quiera trabajar en el ámbito de las empresas petroleras tiene que ir conociendo estas técnicas, ¿no? Además de los acortamientos, también es importante la interpretación geodinámica que se da. Entonces, siempre asociado a los procesos tectónicos que actúan dentro de la corteza. Sabían, anteriormente en el siglo pasado se utilizaba este concepto de las fases tectónicas, ¿no? ¿Qué fases tectónicas se han reconocido en geología histórica? A ver. Y ese tema el ingeniero Ramírez nos ha hecho olvidar porque nos ha más y hemos visto más que todo claro, que no estoy diciendo que se utiliza, pero había alguna información anterior, ¿no es cierto? Sí. Unas fases tectónicas que interrumpirían los ciclos. Ahora, que realmente, digamos, ¿cuál es, a manera de conocimiento general me estoy refiriendo? Les ha dicho que esas fases tectónicas se han utilizado en el pasado y que actualmente ya no sirve como una herramienta para hacer una evolución dinámica, ¿no es cierto? ¿Por qué ya no se utiliza una fase tectónica, Andrés? A ver, termíname de explicar. No se utilizan porque eso estaba encadenado o venía de lo que era la teoría del geosinclinal. En cambio ahora, como se utiliza la teoría de la tectónica de placas, lo que dice, por ejemplo, es que por cada fase, la sedimentación constante a nivel mundial y luego un evento de no depósito constante a nivel mundial, pero se ha visto que eso no es concordante con lo que es la geología, que a veces tiende a ser sí y a veces tiende a ser no. En otras palabras, ¿qué se presentaba una fase tectónica? Representaba un evento de depósito característico. No, de depositación sedimentario que te representa una fase de sedimentación, Andrés, no te estás equivocando. No me acuerdo bien, Inge, eso, pero eso es no. que no hemos... Fase tectónica. Actual, digamos. Una fase tectónica se presenta una fase de interrupción en la sedimentación que puede ser por un efecto tectónico compresivo o distensivo. Eso es lo que se generalmente. Y las fases tectónicas separaban los diferentes ciclos sedimentarios. Del ciclo o las famosas fases ocloicas e orcínicas que se manejaban. Si ves en la información, en los mapas geológicos del año pasado, normalmente en la columna, ahí 100.000, una 250.000, se presentaban los ciclos sedimentarios interrumpidos por las fases tectónicas.
ya no se le da la validez de una fase tectónica, ¿no es cierto? Por eso les he dicho, ¿por qué se utilizaban las fases tectónicas, ¿no? En su momento. Por eso acá dice bien importante, fíjense, varios autores, fases tectónicas estén asociadas a cambios de velocidad, de dirección de movimiento de una placa con relación a la subducción y también en relación con la placa superior y la placa inferior en un proceso de subducción, ¿no? Sin embargo, las relaciones entre eventos tectónicos y geodinámicos todavía no está muy claro, ¿no? Porque ya no se utilizan esos términos de fases tectónicas que infieren la evolución geodinámica de una determinada región. Es importante conocer tectónico, hacer el análisis de la subsidencia, por ejemplo, asociado al levantamiento de un arco magmático o a la formación de un orógeno, como en los Himalayas, ¿no? Y tratar de establecer más o menos hechos, las sucesiones que se han ido originando a través de un determinado tiempo geológico. Por ejemplo, el levantamiento de la cordillera de los Andes. ¿Se tiene alguna idea? Si no fuera en el Eoceno. Cuando hablas del Eoceno, ¿de cuántos millones de años estamos hablando? Es levantamiento puro, ha sido en el Eoceno, pero... ¿Cómo es eso? A ver, explícame, Andrés. O sea, hemos empezado a ver de que el altiplano se podría considerar una respuesta correcta de que ha iniciado en el Mesozoico, por lo que es la actividad volcánica, pero lo que es el levantamiento, por lo que nos de la relación de aumento y reducción de lo que es la isostasia. Por eso es de que desde el Eoceno es de que se considera de que ha crecido, digamos, ¿no? O de que se ha alzado el altiplano, y eso sí hace 30 millones de años. Pues no te preguntó del altiplano, he hablado de la construcción de la cordillera de los Andes. Bueno, creo que es algo o sea, creo que es algo paralelo, porque eso ha empezado casi por los 35 o 40, digamos, pero lo que sí, la nuestra, sí por los 30. Si no me equivoco, eso está también encadenado con el Illimani. ¿Cómo? A ver, explícame, cito, a ver. Me acuerdo de que el Illimani se ha formado hace 30 millones de años y que estaba también, o sea, era nuestra característica, o sea, era nuestro indicador del levantamiento de la. Entonces, por eso es que lo he relacionado a 30 millones. 30 millones de años, ¿estás hablando? ¿Es del Eoceno o es del Mioceno? Entre Eoceno a Oligoceno. Entonces, es bien importante determinar justamente lo que dice Andrés. Hacer ese análisis, ¿no es cierto?, integral. Primero, fase ha tenido que primero sedimentarse, una sedimentación marina, si hablamos para la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Primero ha tenido que haber una cuenca marina bastante amplia, que puede haber hasta el Devónico, ¿no es cierto? Una cuenca marina. ¿Por qué? Porque la presencia de los fósiles nos indica un ambiente netamente marino. Después de que se sedimenta y se forman rocas sedimentarias. Periodo donde tiene que haber eventos compresivos que permitan la edificación. A la edificación progresiva de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes también responde, y la cordillera, en este caso para nuestro territorio, la occidental, también está asociado a los cambios geodinámicos. En este caso, normalmente al ángulo de subducción de la placa de Nazca con relación a la placa sudamericana, ¿no es cierto?
se tiene que hacer un análisis mucho más integral, tomando en cuenta el análisis de las cuencas sedimentarias versus la tectónica global o la tectónica de placas, ¿no? Bien importante el cuadro que te estoy mostrando, Andrés. Mira, la evolución de la cordillera de los Andes más o menos se ha iniciado, es mucho más antigua de lo que tú hablabas, 30 millones, sino alrededor de unos millones de años atrás, concluyendo la era mesozoica. Pero la cadena de los Andes se había levantado, podemos decir, solo hace 65 millones de años. ¿Ya? Entonces, ves que hay el levantamiento de la cordillera de los Andes, que es una actividad, un levantamiento tectónico. Realmente, ¿qué estaba pasando en sus áreas adyacentes? Estar tratando de mostrar los diferentes ámbitos asociados a los procesos de subducción entre la placa oceánica y la placa continental. Margen occidental, primero tenemos el desarrollo del arco magmático, lo que llamamos la cordillera occidental, y en el otro lado tenemos el desarrollo, el levantamiento de la cordillera oriental. Pues fíjense, entre la cordillera occidental y la continental está de plano, ¿no? Asociado a fallas más o menos tipo extensionales. Y en el margen este de la cordillera oriental hay el desarrollo de la famosa faja plegada y cosida, ¿no? Por lo menos eso es lo que se llega a determinar de manera regional en el ámbito de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, de la formación de la cordillera de los Andes, había también actividad marinas, tanto en ámbito netamente marino y también dentro de los continentes. Vamos a encontrar dentro de la cordillera oriental las famosas cuencas del país que se va formando posteriormente adyacente a la faja plegada y cosida, o el altiplano, que en algún momento también ha actuado como una cuenca de antepaís, ¿no? Las cuencas intramontanas, edificando la cordillera de los Andes, hay esas pequeñas cuencas de manera muy locales que se llaman cuencas de tipo intramontanas, ¿no? Asociadas a procesos de piggyback, por ejemplo. Entonces, es bien importante hacer estudio de manera integral, ¿no? Para ver más o menos cuál ha sido el comportamiento geodinámico que ha actuado tanto de la cordillera oriental, la formación del altiplano y también la famosa faja plegada y cosida asociadas a la provincia denominada del subandino y que se llama la cuenca de antepaís, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no solamente estamos haciendo un análisis litológico, sino también tónica global y la geodinámica de manera integral para ver cuáles han sido los eventos que han actuado en diferentes provincias geológicas. Verdadera interpretación geodinámica en un ámbito determinado, ¿no es cierto? Asociado generalmente a antiguos cuencas sedimentarias que han actuado tanto en la zona que comprende principalmente en la cordillera oriental o parte del altiplano, ¿no es cierto? Vamos a ver, de acuerdo a estudios, era una antigua cuenca sedimentaria. Hay evidencia, ¿no es cierto?, de rocas ordovícicas, silúricas y devónicas que comprendían generalmente a un ámbito netamente marino, ¿no? Entonces, estudiar en nuestro país, que por ejemplo en el subandino norte, que nos falta hacer muchos más estudios para determinar, de asociar a buscar, ¿no es cierto?, nuevos depósitos de hidrocarburos. Hay mucho trabajo por hacer
buscando mayor información y aprender más con relación a las geodinámicas andinas y la asociación de los play petroleros que tenemos en nuestro país. ¿Alguna consulta, jóvenes? Hacerles recuerdo que todos los temas ya les he ido pasando tanto en la plataforma Moodle y las que no se pueden cargar en esta plataforma. Entonces, el examen va a ser hasta este tema. Perdón, Inge, ¿el primer parcial de cuencas va a ser hasta el tema 5? O claro, hasta este tema 6, el método de análisis de cuencas sedimentarias. Pasó hasta el tema 7, si no me equivoco. Puede avanzar más temas, José Andrés. Sería este tema más que hemos concluido. Oye, pero hemos quedado la anterior semana hasta